cómo afecta la incertidumbre política en lo económico. Estamos en contacto con Alfredo Thorne, quien fue exministro de Economía. Alfredo, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Rosana. Un saludo a tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Bien, gracias a ti. La incertidumbre que estamos viviendo ha dado lugar, por ejemplo, a que muchos digan, ya, ¿para qué demorar esto? Cuanto antes hay que declarar quién es el ganador, porque esto va a afectar la economía del país. ¿Qué opinas de declaraciones que van en esa línea? Creo que hay que ser fiel a los principios democráticos y creo que hasta el último voto cuenta y hay que contar todos los votos, a pesar de que eso podría generar mayor incertidumbre. Lo peor que nos podría pasar es tener un gobierno que no sea legítimo y que tenga dudas de cómo fue elegido. A mí me parece que hay que ir y contar todos los votos y darle certeza al siguiente gobierno. Esa sería mi opinión. Claro, ahora sí, siempre se ha dicho que la inestabilidad política siempre tiene consecuencias en la economía, que es sumamente sensible precisamente a este tipo de situaciones. ¿Se ha registrado algo hasta el momento que tengamos que mirar con mayor preocupación? Bueno, sí, yo diría que hay dos indicadores importantes. Un indicador es el tipo de cambio. Nosotros en Thorne Asociados tenemos un indicador de riesgo político que también está en sus puntos más altos. Lo calculamos en base a las tasas de los bonos soberanos y los bonos globales del Perú. Y eso directamente afecta a la canasta del consumidor. Ya hemos discutido qué porcentaje del pollo es importado y por tanto tiene efectos de precios y afecta directamente al consumidor. El otro tema es la inversión. Si bien las expectativas que publica el Banco Central de Reserva de los empresarios mejoraron un poco en mayo, la expectativa de la economía a 3 meses está por debajo del nivel de 50, que quiere decir que hay una contracción, sobre todo en la inversión privada. Y lo que sí estamos viendo es que hay muchos proyectos, ya sea inmobiliarios o ya sea grandes proyectos, que están paralizados esperando a ver quién es el siguiente presidente. Así es. Ahora, respecto a esto de los precios de los alimentos, considerando que pues algunos son importados, el registro, por lo que veía yo en algunas publicaciones, no era pues tan notorio como se había advertido. Sí está claro que hay productos como por ejemplo la papa, entiendo que sí ha subido, digamos, con un índice mucho mayor. Digamos, ¿tienen ustedes alguna constatación de que ya algunos productos están subiendo? Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos una economía, como decimos nosotros, un sector servicios que está muy deprimido producto de la pandemia, sobre todo el turismo y otros segmentos del sector servicios, y eso empuja los precios para abajo. Los salarios han bajado muy importante producto de la pandemia, pero los precios de los bienes han subido. Cuando nosotros vemos el agregado, claro, no vemos que ha subido mucho, pero a nivel de las familias y lo que compra el de a pie en el mercado, pues él sí va a notar aumentos de precios en los alimentos, en el pollo y en otros productos. Y creo que no habría que pensar que esos efectos ya no están ahí, los estamos viendo, ¿no? Así es. En estos días también se ha conocido que, en este caso, de parte de Perú Libre, algunos economistas cercanos a este grupo, como el señor Dancurdo, como el señor Franque, han tenido reuniones, ¿no es cierto?, con el Scotiabank, con el Citibank, y la conclusión es que se han despejado todas las dudas, se han despejado todos los temores respecto a lo que es la propuesta del plan de gobierno de Perú Libre. ¿Qué tanto se ha recuperado esa confianza o en todo caso se han despejado los temores? A ver, sí he tenido yo muchas llamadas de inversionistas que me han comentado sobre estas reuniones, pero lo que al parecer hay es que hay dos propuestas del lado de Perú Libre. Hay lo que nosotros le llamamos un socialismo ligero, que es lo que representa Pedro Franqui y Óscar Dancourt, y después está el socialismo duro, que lo representa Cerrón. A mí no me queda muy claro de que Cerrón haya abandonado el tema económico.
Es más, nosotros a nuestros clientes lo que le decimos es que la probabilidad de un socialismo duro o tratar de implementar lo que plantea Cerrón tiene una probabilidad del 60% y lo que plantea Franky y Oscar Dancourt, 40%. Si Castillo quisiera despejar esas dudas, pues los hubiese nombrado, o el propio Cerrón hubiese dicho que iban a ser su ministro de Economía y su presidente del Banco Central, pero no ha sido el caso. Entonces, la incertidumbre lo único que hace es que crece. Otro tema que sin duda Mi opinión, debe... en Cerrón, el que finalmente va a decidir cuál es el equipo económico, ¿no? Claro, o al menos que exista un deslinde realmente claro y enfático y público de parte de Pedro Castillo respecto a esta figura, imagino, ¿no? Ahora, un punto del que sí, imagino, debe ser también motivo de preocupación es que gane o pierda Pedro Castillo, hay un tema que sí va a estar sobre el tapete y ese es el tema del cambio de constitución. Una asamblea constituyente que probablemente, como digo, en un gobierno de Pedro Castillo pues se mueva con mayor rapidez y si no, pues ganarla desde las calles. Esto también resulta pues sumamente riesgoso para los registros, en todo caso los índices económicos de nuestro país. A ver, nosotros en el escenario de Cerrón somos un poco cuidadosos porque si Cerrón va a ser agresivo, va a querer cambiar la Constitución, en primer lugar no tiene los votos en el Congreso para conseguir este cambio constitucional. Es más, nuestra Constitución no existe una fórmula para invitar a una asamblea constituyente. Se pueden realizar cambios constitucionales, pero se necesitan 87 votos en 2 legislaturas, cosa que no tiene Perú Libre, inclusive Conjunto por el Perú. Entonces nos vamos al segundo escenario. El segundo escenario es irse a las calles. Si ese fuese el caso, que lo ha planteado Cerrón en varios momentos, lo único que pasaría es que la economía se empezaría a deteriorar muy rápido y la gente a la que Perú Libre quiere ayudar, que son los pobres, la gente que tiene pocos recursos, va a ser la gente más afectada, porque lo que tendríamos sería pérdida de empleos, pérdida de ingresos, cierre de empresas, y en nuestro escenario veríamos una recesión en el 2022. Pero en todo caso, para que me quede claro, sí es una variable que están considerando en estos escenarios de riesgo, como una variable bastante cercana, por un lado o por el otro, como decíamos, desde la calle o desde el poder. Sí, nosotros lo consideramos, como digo, el socialismo duro, consideramos la posibilidad de Cerrón, y Cerrón tratando de llamar e invitar a una asamblea constituyente, pero aún en el caso en que invite a una asamblea constituyente, hay que ser conscientes que una asamblea constituyente es un efecto disruptivo en la economía, porque no queda claro cómo va a operar una asamblea constituyente, si el Congreso se va a cerrar, y eso lo que significa es que la política económica durante los 2 años que existe esa asamblea constituyente, pues prácticamente no va a existir, ¿no? Va a haber, yo diría, mucha incertidumbre en ese escenario, ¿no? Claro, pero muchos dirían, eso acaba de ocurrir en el vecino país de Chile y se registró algún tipo, por ejemplo, de descenso en algunos de estos índices. ¿Afectó o no afectó en Chile, por ejemplo? Que sería lo primero que le vendría a la mente. Bueno, sí afectó. Lo que sucede es que en el caso de Chile hay que reconocer de que ellos han tenido, igual que lo tenemos nosotros, un efecto positivo, que es el aumento del precio del cobre, y ellos han logrado embarques de cobre muy importante, y después el presidente Piñera astutamente ha pospuesto la invitación a la Asamblea Constituyente hasta hace poco que se han convocado las elecciones y las ha juntado con las elecciones presidenciales, y de esa manera se ha diluido el efecto de la Asamblea Constituyente. En nuestro caso es distinto, porque la Asamblea Constituyente empezaría con un nuevo periodo presidencial cuando se tienen que tomar decisiones. O sea, si es que lo que plantea Cerrón, por ejemplo, de que ciertas industrias las va a tomar el Estado, eso significa que ciertas industrias tienen temor de ser expropiadas, entonces se van a plantear por qué vamos a invertir en el Perú, por qué no nos llevamos nuestras inversiones a otro lugar, ¿no? Y eso significaría
contracción de la economía. Y ya para cerrar, Alfredo, hay un tema que sí tiene que ser mirado y de manera además efectiva. Está claro que 50% del país, pues su voto, o un 49% de este sector del país, sí exige cambios. Más allá de si hay pues una propuesta o una apuesta, mejor dicho, ideológica, sí hay una necesidad de atender sectores sociales que se han visto afectados no solo por la pandemia, sino en olvido y abandono hace muchísimos años. ¿Sí se requieren cambios al modelo? Mira, yo creo que sí. O sea, como tú recuerdas, nosotros en el 2016 entramos con una plataforma de cambios y creo que esta situación que estamos viendo hoy día en un país dramáticamente dividida entre un grupo de ciudadanos que están en las ciudades, en el sector moderno, y otro que están en el sector tradicional de bajos empleos, empleos con bajos ingresos y de baja productividad, es una situación que ya viene de muchos años atrás. Entonces, yo pienso que no es nueva. Lo que sucede es que la pandemia ha agravado esta situación aún más. Y yo creo que nadie se puede negar a que se tienen que hacer cambios. El problema es de que tenemos que hacer que los dos motores caminen de manera simultánea. Tenemos que crear bienestar, pero a la misma vez ser mucho más distributivos de lo que hemos sido en el pasado. La razón por la cual no llegamos a darle agua, desagüe, carreteras, una serie de beneficios a la gente que lo necesita hoy día, es por la parálisis política, y eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que debemos de cambiar. Así es, ojalá, porque ese sería un paso realmente importante y además impostergable. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Rosana, un saludo a tu audiencia. Bien, ha sido Alfredo Torne, exministro de Economía, explicándonos en este caso pues las repercusiones en el ámbito económico. Nos vamos a una brevísima pausa, no se mueva. Más adelante,